Bienvenidos. Les quiero presentar un libro que escribí recientemente que se llama Llegando a la realidad extensa. Realidad es, por supuesto, el universo, lo que existe, lo que la ciencia nos muestra poco a poco, nos ha venido mostrando poco a poco, desde átomos hasta galaxias, pasando por evolución y todo esto. Ahora, desde pequeños tenemos la idea de que tal vez hay algo más allá de lo que es accesible a la ciencia. Y eso es la parte de extensa que le pongo a la realidad. Si incluimos todo, entonces hay una realidad extensa. Y hace un tiempo quise investigar qué creo yo y por qué. Y escribí un librito que se llama Viaje a la realidad extensa, que tiene la información importante. Pero no quedé contento porque, sobre todo en cuanto a la parte extensa de la realidad, lo que hay más allá del accesible, viene de las religiones. Y las religiones son problemáticas. Dicen y hacen cosas hermosísimas, pero dicen y hacen cosas horribles. Entonces es muy delicada la cuestión y yo no estaba contento. Pero desde entonces, desde que escribí ese libro, encontré algunas cosas que me hicieron aclarar en cuanto en cuanto a las religiones, a la participación de las religiones. Y me siento satisfecho y quiero compartirlo. Y entonces escribí este segundo libro que por eso mismo se llama Llegando a la realidad extensa. Ahora, el libro tiene dos partes. Una eh, se llama De religiones derivadas a la religión original. Y se refiere a este problema que pienso que resolví. Pero entra a funcionar un nuevo originador de religiones y una religión que casi no es conocida. Por lo tanto, decidí escribir una introducción a la vida y revelación del originador más reciente, y por eso hay una segunda parte que trata de eso, una introducción a la vida y revelación del más reciente que se llama Baha'u'lláh, y el libro tiene eso también. Ahora, esta charlita va a ser solo de la primera parte y va a ser una charlita luego que se refiere a la segunda parte. Ok, entonces, en esa eh, figura tenemos una imagen de religiones. Reconocemos, por ejemplo, el cristianismo, que depende de un originador, un ser especial, ¿no? Jesús, cuya vida y cuyas enseñanzas están en los evangelios. Y luego es seguido por una población muy grande, que es para mí la Iglesia Católica, porque yo nací en un país católico, pero hay otras organizaciones comparables. Entonces este es el cristianismo. Ahora, yo resolví esto de qué es bueno de las religiones cuando encontré a Giordano Bruno, el caso de Giordano Bruno, un pensador italiano del siglo XVI que enseñó cosas que no estaban de acuerdo con lo que creía la Iglesia Católica en ese tiempo, y él fue perseguido por la Inquisición Católica, hecho prisionero y en 1600 en Roma quemado vivo. Entonces eso me chocó muchísimo. Y entonces veamos qué pasó. Hay dos cosas importantes para mí en ese caso. Una es la razón por la cual fue quemado vivo. Y es porque la idea que tenía
la iglesia del mundo y de quién era ella dependía de considerar que la tierra era el mundo, que la tierra era central, que el sol giraba alrededor de ella y un firmamento estrellado giraba alrededor de ella, pero ella era central. Y ellos consideraban también que Jesús era Dios y que Jesús les había pedido cuidar a la gente. Entonces ellos tenían la autoridad suprema, autoridad divina, y podían hacer lo que quisieran. Ahora, las enseñanzas de Giordano pusieron en duda todo eso, empezando porque Giordano dijo, no, la Tierra no es el centro del universo, la Tierra es solamente un planeta que gira alrededor del Sol y no viceversa. Y el Sol no es sino una estrella de un número inmenso de estrellas que tienen sus planetas y sus habitantes. Entonces, en ese mundo que Giordano ofrecía, el mundo de ellos era una cosa pequeña y se complicaba. Entonces no pudieron aceptar que la gente supiera que lo que ellos decían no era correcto y por eso lo quemaron vivo. Ahora, eso fue, eso es perdón, eso es inaceptable, pero para mí lo más inaceptable es que lo hicieran a nombre de las enseñanzas de Jesús, porque Jesús había vivido una vida de ayuda, de amor, de consideración, de respeto a la independencia humana y de enseñanza de amor a los enemigos. Entonces, él nunca hubiera hecho algo así. Entonces, ese contraste me sacudió. Entonces, yo no pude seguir pensando en la Iglesia Católica como representante de las enseñanzas de Jesús. O entonces la religión cristiana que estaba en esta cajita en una unidad de las religiones no podía sostenerse, no cabía en el mismo concepto de religión las torturas de la Inquisición y quemar vivos a la gente con el amor que Jesús había enseñado. Entonces decidí que no, que esto era falso y que no podía yo aceptarlo. Entonces la iglesia es otra cosa. Ellos alegan que vienen de las enseñanzas de Jesús escritas en los evangelios y de su vida escrita en los evangelios, pero obviamente no es el caso como estamos viendo. Entonces aquí hay una separación completa entre la doctrina de la Iglesia Católica entonces y las enseñanzas de Jesús. Ahora, era claro que ese es el patrón, que eso no es exclusivo de la religión cristiana, que ese es el patrón, que el judaísmo que se basa en las enseñanzas de Moisés es alguien muy especial, que están descritas en la Torá. Ahí ocurre lo mismo, tanto que cuando vino Jesús, que es el corazón de las enseñanzas de Moisés, lo mejor de las enseñanzas de Jesús, ellos no lo aceptaron y como sabemos, lo hicieron ejecutar. Entonces, tampoco el judaísmo representa las enseñanzas fundamentales de Moisés, entonces también los separé. Ellos no son una unidad, ellos son otra cosa. Y el patrón continúa. Sería tristísimo que la humanidad tuviera que seguir las enseñanzas de los seguidores que ya están alteradas, falsas, que no corresponden a la realidad que los originadores enseñan. Entonces debía aparecer alguien que corrigiera y renovara. Y ese alguien fue Muhammad en Arabia. Su vida y sus escritos están en el Corán
y a sus seguidores lo llamamos el Islam. Entonces, muy bien, se renovaron las enseñanzas, el Corán tiene otra vez las enseñanzas fundamentales de la existencia de Dios y de cómo debemos ser uno con otros, pero los seguidores elaboraron eso de tal manera que falsificaron lo que ocurre como los otros lo habían hecho y ya no caben en la misma unidad y también los separé. Por ejemplo, el Talibán, que nos conocemos ahora, y los ayatolás de Irán son ejemplo de esa organización que ya no representa las enseñanzas fundamentales de Mohammed. Ahora, el patrón iba a continuar y ellos lo anunciaron, tanto personas de la dispensación de Moisés como Daniel, el profeta Daniel, de la dispensación de Jesús, como Juan, el evangelista, y de la dispensación de Mohammed, un imán, por lo menos, todos ellos predijeron no solo la llegada de alguien más, sino el año exacto en que iba a llegar. Y Daniel y Juan y el imán dijeron que iba a llegar en el año 1260. Claro que se referían al año islámico 1260, porque se suponía que Mohammed era el sucesor, era el válido. Entonces, las profecías están para el calendario musulmán. Sin embargo, Daniel, probablemente, claro, sabiendo que no todos iban a ser musulmanes, describió el año de tal manera que se aplique al calendario cristiano, el año 1844, que es el mismo año 1260 del calendario islámico. Eso se conoce, mucha gente ha entendido las palabras que ellos usan para decir 1260 y lo esperaban en el año 1260. Y sí, en ese año, en Irán, un joven declaró ser un nuevo mensajero de Dios. Su nombre es Ali Muhammad y se tituló El Bab, que quiere decir la puerta, el portal, porque él enseñó que sí, sus enseñanzas renuevan las enseñanzas de los otros originadores, pero tienen una tarea específica, que es la de anunciar la llegada de otro mensajero de Dios inmediatamente, que sus discípulos lo iban a conocer, o sea que estaba viviendo al tiempo que él. Ese fue el caso, y él enseñó, claro. Entonces, como de costumbre también, el Islam, la jerarquía del Islam, el Islam en general, no pudieron aceptar que viniera alguien que renovara y demostrara a la vez que ellos ya no son válidos, son obsoletos. Entonces, como hicieron los judíos, ellos lo hicieron ejecutar por la autoridad civil y fue fusilado en el año 1850. Entonces él enseñó entre 1844 y 1850. Ahora, en el año 1863, otro iraní, esta vez en Bagdad, anunció que él era el predicho por el Bab. Su nombre es Hossein Ali y su título es Baha'u'llah, que quiere decir gloria de Dios. Entonces este es el más reciente de los mensajeros de Dios, de los originadores de religiones. Y él enseñó mucho
y mucho él personalmente escribió, mucho está escrito además sobre él dictó mucho también. Un libro importante es el libro de la certeza, pero hay más. Y sus seguidores son la fe Bahá'í. Ahora, los babís, los seguidores del Bab, tampoco fueron fieles a las enseñanzas del Bab y fueron muy nocivos, digamos, a Bahá'u'lláh. Le hicieron mucho daño, lo hicieron sufrir mucho, aun cuando no llegaron a las ejecuciones como hemos visto antes. De manera que yo pienso que que el babismo ya no ejemplifica las enseñanzas del Bab y también es una religión derivada, no válida ya. Ahora, la fe Bahá'í, cuando yo la encontré, me pareció que sí era fiel a lo que Bahá'u'lláh decía, y yo tal vez hace unos años no hubiera puesto esta separación, pero desafortunadamente yo creo que en los últimos 20 años o algo así, ya se ve que ellos cogieron por su cuenta y que no son totalmente fieles a las enseñanzas de Bahá'u'lláh, aun cuando son inmensamente mejor que las demás religiones derivadas, yo creo que ya no son lo mismo que la fe de Bahá'u'lláh, la fe Bahá'í. No la fe Bahá'í, digo lo que Bahá'u'lláh enseñó. Ok, esa es la primera parte entonces. Entonces, yo pienso que hay religiones derivadas de la religión original que está enseñada por una sucesión de originadores, una hermandad. Ahora, entre las religiones derivadas hay odio intenso, lo atestiguamos todos los días, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Gaza, en Israel. Entonces, odio profundo y, bueno, muchas guerras inter e intrarreligiosas. Entonces, eso es, claro, consecuencia de las religiones derivadas, no de la religión original. La religión original es completamente diferente. Hay un amor profundo entre ellos, tanto que cuando se predicen diciendo voy a volver como si fuera el mismo o voy a resucitar como si fuera el mismo. Y hacia atrás muestran un amor grandísimo por los otros. Lo que dice y hace Bahá'u'lláh por el Bab es increíble, el afecto que muestra es increíble. Y asimismo por Mohammed y asimismo por Jesús. A mí me impresionó muy bien cuando leí lo que Bahá'u'lláh dice de Jesús. Y entonces empecé como a tomarlo en serio, hace muchos años. Entonces, y lo mismo de Moisés. Entonces, en ambos lados una unidad muy grande, como si fueran uno solo. Por otra parte, la revelación, lo que ellos dicen, las enseñanzas, también, tanto que la llaman la ciudad de Dios o Jerusalén. Y hablan de la nueva revelación, no como otra ciudad, sino como la misma ciudad de Dios renovada. Entonces es la Jerusalén renovada. Entonces, esta fue la Jerusalén renovada, esta fue la Jerusalén renovada. Lo mismo hasta el libro de la certeza. Entonces, esta es la más reciente ciudad de Dios. Ok. Entonces, esa es la primera parte, que nosotros debemos, pues, salirnos de las religiones derivadas que son hechas por seres humanos y los seres humanos son somos muy falibles. Y que busquemos la religión original.
Y todos son nuestros y no se excluye ninguno. Mohammed es nuestro, Krishna y Buda y Zoroastro es nuestro. Yo no los puse acá porque, bueno, había mucho, sí, no se sabe mucho y hay muchos más. Entonces escogí los más conocidos, pero es como si fueran uno. Entonces debemos buscarlos y claro que quedan problemas porque ellos hablan en un idioma designado a hacernos demostrar quiénes somos. Entonces no es tan sencillo. Entonces podemos encontrar todavía palabras que nos asusten, que debemos estudiar, digamos. Pero cada uno tiene todo el derecho de leer las escrituras originales. No tiene todo el derecho, tiene la obligación y interpretarlas por sí mismo porque son para él, que no depende de alguien que se las interprete. Ok, entonces ese es el final de lo que quería decir sobre religiones derivadas, la primera parte, religiones de religiones derivadas a la religión original. Ok, gracias. Buen viaje.